Buenos días, mi nombre es Claudia Viloria y mi grupo está conformado por Camila Cepeda y mi persona, y nosotros el día de hoy les vamos a hablar sobre el dominio público y el dominio privado del Estado. Desde el derecho romano se da una especial cualidad de bienes especialmente importantes para el interés público. En el derecho romano se llamaban cosas fuera del comercio, rei extra commercium, a bienes tales como las plazas, las calles, los teatros, las murallas, también al mar y al río, por ser necesariamente para la colectividad. Una clasificación tradicional del dominio público es que la que lo separa del dominio público natural al artificial son los bienes que enumera el artículo 1322 de la Constitución, como lo son el mar, las playas, las costas. Por otra parte, en el artificial entran las calles, las murallas, las plazas y los edificios destinados al servicio público. La categoría del dominio público se ha ido extendiendo a bienes que le pretenden proteger por razones de interés cultural. Así son el dominio público las vías pecuarias y determinados bienes incorporados al patrimonio histórico, como lo son los hallazgos arqueológicos. También se ha extendido por razones de interés económico a recursos naturales de yacimientos de explotación, como los minerales o los hidrocarburos. Como podemos observar en la lista de bienes indicados, todos son susceptibles de explotación económica. Podemos ver que en la costa hay actividades económicas, en el mar la pesca, en los montes la madera de los árboles, en las carreteras se cobra el peaje, en los puertos el amarre y en los minerales e hidrocarburos se extraen, se refinan y se venden. Los bienes de dominio público son inalienables, imprescriptibles e inembargables, es decir, que siempre van a pertenecer al Estado. En resumen, a todo esto, los bienes públicos son todos aquellos que están destinados al uso público o que sirven de soporte para la prestación de cualquier servicio público, los que se encuentran afectados en el uso a una entidad pública o cuya cuestión le compete al Estado. Ahora bien, a diferencia de los del dominio público, los bienes de dominio privado del Estado son todos aquellos bienes estatales cuyo titular sea el Estado directamente o de alguna entidad estatal. Estos no están destinados a un uso público, no brindan un servicio público, a diferencia del anteriormente expuesto. Ahora bien, en este caso, los titulares ejercen su derecho sobre el bien, como cualquier propietario y con sus respectivos atributos. Un ejemplo de ello vendría siendo un inmueble puesto en arrendamiento por la entidad estatal titular. Por otro lado, el dominio territorial es aquel que ejerce el Estado en uso de su soberanía sobre el espacio físico sobre el cual se encuentra establecido. Está delimitado por fronteras políticas y comprende el suelo, el subsuelo marítimo y el espacio aéreo hasta el infinito. Ahora bien, como podemos ver en los aspectos históricos, se da la Gran Colombia, que es cuando el territorio de la República se encuentra dividido en departamentos, en provincias, en parroquias, en gobernadores y alcaldes. Luego de esto se dio la disolución de la misma en el año 1826. El dominio marítimo entendemos que son todos aquellos principios y normas que regulan los espacios marítimos y las relaciones entre los sujetos en derecho internacional en la utilización del océano mundial. Los espacios marítimos reconocidos obedecen las condiciones establecidas en las Convenciones de Ginebra de 1958 y versan sobre el mar territorial, la zona contigua, la plataforma continental, la alta mar, la pesca y la conservación de los recursos vivos de la alta mar y el Tratado de Derecho del Mar en 1982. Es importante destacar que el territorio venezolano está conformado por 1.075.945 km². El territorio continental marítimo venezolano abarca tan solo 916.445 km². Ahora bien, respecto a las formas de adquisición de los bienes del Estado, tenemos lo que es la expropiación, pues fue definida por la Corte Suprema de Justicia en 1965 como una institución de derecho público mediante la cual la administración, para el cumplimiento de fines públicos, logra coactivamente la adquisición de bienes muebles o inmuebles, siendo un procedimiento determinado y pagando una justa indemnización.
Como presupuestos constitucionales de la expropiación se establece la existencia de causas de utilidad pública o de interés social, un procedimiento judicial determinado y el pago de una justa indemnización. Tales formalidades revisten al instituto de las debidas garantías y la diferencia plenamente de la codificación. Figura de naturaleza puntiva. Prohíbe expresamente por el artículo 102 de la Constitución de la República. También está la requisición, la cual consiste en el apoderamiento del Estado por razones militares y de seguridad de bienes muebles de los particulares generalmente indemnizados y fungibles mediante indemnización. Se distingue de la expropiación en que solo procede respecto de los bienes muebles, generalmente sin identificación precisa, salvo su clase y en lo que está previsto un procedimiento judicial previo. El motivo de la requisición siempre es de carácter urgente, por eso el procedimiento es meramente administrativo y en general de orden militar. En tercer lugar está la revisión. Es la tercera institución que permite al Estado el apoderamiento forzoso de los bienes de los particulares por razones de interés general. Es la reversión que se distingue de las anteriores, en que no da derecho a la indemnización a pesar de que no tiene carácter puntivo. Es un principio general de las concesiones administrativas el hecho de que una vez terminada la concesión al Estado, sin indemnización y el fundamento de esta institución, se considera que esta en la naturaleza de la misma de la concesión, mediante ella el Estado. Traspasa al particular concesionario un privilegio para realizar la actividad que aquel generalmente se ha reservado para sí. Y la compensación por haber ejercido ese privilegio para realizar una actividad para que generalmente se ha reservado para sí. Y la compensación por haber ejercido ese privilegio en base a un acto del Estado, en que al concluir la concesión reviertan a todos los bienes los efectos a la misma. La nacionalización vendría siendo la nacionalización de las empresas, la obligatoriedad impuesta por todas las empresas que operan en ciertas áreas o sectores de la economía que el Estado se reserva por razones de conveniencia nacional, de transferirle a esta propiedad de las mismas mediante indemnización. Es una situación que en Venezuela tiene fundamento constitucional. Puede decirse que en Venezuela el proceso nacionalizador de actividades económicas se inicia con la declaratoria de reserva que le corresponde hacer a las cámaras legislativas mediante la ley. De quinto lugar está la confiscación, la cual es el apoderamiento de bienes de una persona por parte del Estado, por haber sido obtenidos de forma ilícita. También se aplica a aquellos casos en donde el Estado expropia un bien y no da indemnización o la da insuficientemente tardíamente. Es una institución que en Venezuela tiene fundamento constitucional. Puede decirse que en Venezuela el proceso nacionalizador de actividades económicas se inicia con la declaratoria de reserva que le corresponde hacer a las cámaras legislativas mediante ley. Y para seguir concluyendo, también es importante nombrar que existen las medidas puntivas, ya que en todos los supuestos de extinción de la propiedad privada antes analizados y que explican la adquisición de la misma por el Estado, las medidas se adoptan por razones de utilidad o interés general, sin que estén movidas por actividades ilegítimas o ilícitas de los propietarios afectados. Pero no es solo el ordenamiento jurídico prevé las restricciones a la titularidad de la propiedad antes señaladas, sino que las demás establece algunas formas de extinción de propiedad privada sin indemnización, como consecuencia de una sanción que impone el Estado por las acciones legales de los propietarios. Entre estas restricciones se destacan el comiso, la demolición de inmuebles y la confiscación y la confiscación. La primera y la última implican en algunos casos la adquisición de la propiedad por parte del Estado.